La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. Seguimos con este espacio maravilloso que se ha constituido en un espacio de reflexión y de oración, para que desde donde quiera que nos encontremos podamos seguir creciendo en nuestra fe. Comenzando nuestra reflexión en este día, quisiera recordar de una manera muy breve los 10 elementos que resaltamos de la bendición extraordinaria de su santidad el Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi. Primero, nos recuerda que todos estamos en la misma barca, en medio de una tempestad inesperada y furiosa. 2. En el pasado no nos hemos detenido lo suficiente para escuchar el grito de quien sufre, como también para escuchar el grito de la misma naturaleza. A cambio, hemos pretendido habitar y seguir sanamente en un mundo enfermo. Tercero, no es tiempo de aparentar. Dejemos que caiga el maquillaje del mundo actual para poder quedarnos con lo esencial. 4. Dios no nos está juzgando, antes nos está dando la posibilidad de elegir entre lo efímero y lo duradero, y de esta manera retomar el camino hacia nuestro Señor Jesucristo. 5. No tengamos miedo. Antes, invitemos al Señor a nuestra embarcación, a la embarcación de nuestras vidas. 6. Tengamos fe en el Señor y seamos solidarios los unos con los otros, porque solos nos hundimos. 7. El Señor nos interpela desde la cruz, nos anima a abrazarla, porque abrazándola estamos acogiendo no solo la esperanza, sino que también estamos acogiendo la propia vida. 8. No apaguemos la mecha vacilante, porque en las manos del Señor tenemos la certeza que el timón está en el mejor capitán que nos ha de llevar a aquel lugar que a todos nos conviene. 9. El Señor bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela nuestros corazones. 10. Es que en el medio del sufrimiento que se mide el verdadero desarrollo de los pueblos. Con estas 10 enseñanzas vamos a encomendarnos a Jesús de la Divina Misericordia y tendremos la tarea, como sucedía en el Antiguo Testamento, enseñarles a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos aquello que aconteció en nuestro tiempo, el hoy. Y qué bueno que estas 10 enseñanzas permanezcan en nuestros corazones como un motivo más para seguir entregándonos al Señor. Los invito para que en una actitud de oración nos encomendemos a Jesucristo de la Divina Misericordia. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente: Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío,
no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte, Jesús misericordioso, en ti confío. Ante nuestra entrega a Jesucristo de la Divina Misericordia y acogiendo esta bendición tan hermosa que ya hace parte de nuestras vidas, un patrimonio espiritual que tenemos la tarea de contarla a las generaciones futuras. Se nos invita entonces para que hagamos un quiebre de lo que tal vez viene siendo una actitud fatalista de entender la realidad actual. Y la mejor manera de evitar este fatalismo, quisiera que lo profundizáramos en tres aspectos. Primero, que sepamos que la muerte no tiene la última palabra. Segundo, que sepamos que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad del hombre. Y tercero, que entendamos que el tiempo de Dios es perfecto. Dejemos que Él sea Dios. Y cada uno de los tres puntos lo vamos a profundizar ante la manifestación del mismo Señor, en cuanto Él ya obró en lo antiguo, en medio de la humanidad, y nos ha mostrado que vale la pena mantenernos firmes. Y para ello vamos a rescatar aquello que nos dijo el Papa Francisco, de no dejar que se apague la mecha vacilante, aquella llama que parece apagarse, porque por medio de nuestra fe alcanzaremos a ver la luz de la Pascua. Primero, la muerte no tiene la última palabra. En el quinto domingo del tiempo de Cuaresma, el año A, se nos recuerda del gran episodio de la resurrección de Lázaro. Lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Recordemos que era un momento difícil y las hermanas de Lázaro mandan decir a Jesús que nuestro hermano, tu amigo, está enfermo. Y él, después de haber recibido esta noticia, demora 2 días para llegar a la casa de Lázaro. Y efectivamente, cuando llega, ya habían pasado 4 días que él había muerto. Marta sale al encuentro de nuestro Señor Jesucristo y le dice: ya él está muerto. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ojalá que a ninguno de nosotros nos coja el último día de nuestras vidas y que tengamos que lamentar la ausencia de Dios en nuestros corazones. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice a Marta y a los demás que estaban a su lado: esta enfermedad que tiene su hermano no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y este anuncio, qué bueno que sepamos que aunque tengamos noticias día tras día de personas que están muriendo, no solamente a causa de coronavirus, sino de muchas otras maneras, muchas otras enfermedades, situaciones que se nos presentan día a día, aunque el anuncio de la muerte pareciera ser un anuncio desesperanzador. Jesucristo nos dice hoy que la enfermedad que sufre el ser humano no acabará en la muerte en cuanto Él nos promete la vida eterna. Por esto, cuando Él llega a la casa de Lázaro, Él ya llevaba 4 días de muerte. Y cuando llega entonces
resucita a Lázaro de entre los muertos. Hoy estamos lamentando sobre la muerte de tantos seres humanos, pero recordemos que este mundo solo estamos de paso. Nuestro Señor Jesucristo dio de comer a los hambrientos, pero no acabó con el hambre. Resucitó a los muertos, inclusive resucitando a Lázaro, Él volvió a morir. Él curó a los enfermos, pero no acabó con la enfermedad. No es que le hubiera quedado pues mal a la humanidad, sino que todos estos acontecimientos son enseñanzas para que en Él no esperemos lo material, no esperemos lo pasajero, sino que esperemos lo duradero, aquello que ha de mantenerse firme, inclusive en los momentos más difíciles. Segunda enseñanza, para que podamos evitar el fatalismo entre nosotros, es que entendamos que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad del hombre. ¿Cómo no recordar aquel episodio que narra el evangelista San Marcos en el capítulo 10, versículo 46, cuando nos habla de aquel ciego de Bartimeo? Era un mendigo, nunca había podido ver al Señor, pero se da cuenta que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Y cuando él recibe esta noticia, él grita, voz fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aquellos que estaban alrededor de Jesús quisieron callarlo, porque querían apagar su fe. Querían apagar esta llamita que todavía brillaba en su corazón. Pero entre más querían apagar esta llama, él gritaba más fuerte y decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hay muchos que están orando en este momento. Hay muchos que están entregados a la oración ante nuestro Señor Jesucristo. No faltarán tantas otras voces que nos quieren acallar. Pero Jesucristo, colocándose por encima de la voluntad del hombre, dice a la multitud: llámenlo. Y cuando lo manda llamar, Él está afirmando su voluntad para con cada uno de nosotros. Y al llamarlo, le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor, con mucha humildad, le contesta: Señor, quiero volver a ver. Y Él le dice: quédate sano, tu fe te ha salvado. Que estas palabras nos animen en estos momentos, cuando nuestras oraciones tienen que intensificarse todos los días, para que nuestros mensajes no sean fatalistas, sino que antes anuncien la esperanza de una vida sin fin, una vida en el Señor, una vida eterna. Tercera enseñanza, para que podamos mermar el fatalismo a nuestras actitudes, a nuestro lenguaje y todo en cuanto podamos colocar a la disposición para poder atender al tema de la epidemia. Que entendamos que el tiempo de Dios es perfecto. Dejemos que Él sea Dios. Y quisiera traer para esta enseñanza el episodio que narra el evangelista San Lucas en el capítulo 8, los versículos de 40 a 42. Aparece aquel hombre que era jefe de la sinagoga de nombre Jairo, y deprisa le dice al Señor: por favor, entre a mi casa, porque mi hija, mi única hija, de tan solo 12 años, se está muriendo. Bastó manifestar lo que él quería. Bastó expresarle al Señor su angustia. Pero el Señor no actuó de inmediato. En el transcurso del camino aparece otra señora que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años. No tenía el valor de expresar su angustia como lo había hecho el ciego, del cual acabamos de hablar. Pero ella, lo único que le alcanzaba era levantar la mano
y tocar la punta del manto de nuestro Señor Jesucristo, como también cuando en momentos de angustia sentimos que quedamos sin fuerza. Aquella señora a duras penas alcanzó a levantar la mano y tocando la punta del manto de nuestro Señor Jesucristo, en este mismo instante quedó curada. Y Jesucristo sintió que alguien le había invocado, sintió que el poder sanador había bajado de él. Y él pregunta quién le había tocado. Y cuando ella efectivamente se da a conocer, le dice: mujer, tu fe no solamente te ha sanado, sino que te ha salvado. Ojalá que en este momento, aunque le pidamos al Señor la salud, pidámosle también la vida eterna. Y cuando Él hace este milagro, a Él no se le olvida que Jairo había pedido que Él estuviera atento también a su problema. Y estaba Él hablando con aquella señora cuando aparece un enviado de la casa de Jairo y le dice a Jairo al oído: ya no molestes más al Señor, porque tu hija se acaba de morir. No hizo falta que Jairo le comentara esto al Señor. Él mismo se dio cuenta y le dice a Jairo: primero, no tengas miedo, porque tu hija se salvará y por la fe volverá a la vida. Y cuando Jesucristo llega a la casa, encuentra a todo el mundo llorando. Estaban angustiados. Y lo primero que Él dice: no lloren. Primero, no tengas miedo. Segundo, no lloren. Y cuando se acerca a aquel lugar, donde ante los ojos del mundo la mecha ya se había apagado, llega nuestro Señor Jesucristo y dice que ella apenas duerme. Y le dice: muchacha, levanta. El tiempo de Dios es perfecto. Dejemos que Él sea Dios y que haga su santa voluntad. Para que podamos, queridos hermanos y hermanas, a sostener estas tres enseñanzas. Uno, reconocer que la muerte no tiene la última palabra. Segundo, entender que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad del hombre. Y tercero, dejar que Dios sea Dios y entender que el tiempo de Dios es perfecto. Nos toca humildemente reconocer aquello que vivió nuestro padre Abraham. El primero en recibir el anuncio de aquel Dios que se nos revela todos los días. Leo lo que nos dice el apóstol San Pablo, escribiéndoles a los romanos, capítulo 4, los versículos del 18 a 24. Aprendamos de aquel viejo, quien escuchó la voz del Señor y creyó. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza. Y así se convirtió en padre de muchos pueblos, según el dicho: así será tu descendencia. Luego dice la palabra del Señor: no vaciló su fe, aún considerando su cuerpo ya sin vigor. Es que él, para poder creer, efectivamente Dios estaba actuando en él. Era ya demasiado viejo, se encontraba agotado, y no solamente esto, siendo un hombre de una edad avanzada, el seno de su mujer Sara se encontraba estéril, como quien diría: no hay esperanza ante la promesa del Señor. Pero el hombre creyó y se mantuvo firme en la fe. No dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que, robustecido por la fe, primero glorificó a Dios, convencido de que podía cumplir lo prometido. Lo que Él nos ha prometido es un Dios de promesa y lo va a cumplir. Por eso la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Y cuando dice la Escritura que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham, no se escribió solo para él, sino también para nosotros,
dice la carta a los romanos, que tenemos fe en el que resucitó de la muerte, no solo a Lázaro, sino que el que resucitó de la muerte, a Jesucristo Señor nuestro. Con esta palabra del Señor escuchada, inclinemos nuestras cabezas y humildemente pidámosle al Señor que nos conceda la fortaleza de confiar que aquella llama vacilante, aquella lámpara que parece apagarse, todavía allí abunda la esperanza, allí abunda la vida nueva. Nos disponemos para la bendición. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes, y tú nos has dicho, pedid y se os dará, el que pide recibe, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.